Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues ya estamos aquí. Vamos a esperar a que entre los demás porque todavía falta un ratito. Si están de Vale. acuerdo. Buenos días para los que acaban de llegar. Ya son las 11. Ya estamos aquí. Ok.
Según en la lista tengo, son 27. Y ahorita estamos, déjenme ver cuántos. 10. Esperaremos un minutito. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en sus exámenes? Bien, profe. ¿Sí? Bien. ¿Ya aplicaron el del bloque A? Ya. Perfecto. ¿Y sí les fue bien? Sí. Excelente. Sí. Excelente. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues ahora vamos por el bloque C, ¿no? Porque ya es justo y propio que se termine esto. Ya están más para allá que para acá. 12. Uno más y ya comenzamos. ¿Les parece? Un participante más. A las 11:05 arrancamos. Esto de cinética, química y catálisis, ¿va? Sí, profe. Sí, profe. De acuerdo. Déjenme ver. Voy a ir preparando el chisme este. Listo. Nos regresamos acá. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo los ha tratado la pandemia? Ya tenía mucho que no veía a muchos de ustedes. Pues normal, profe. Ni Normal, salimos. Pues sí, ¿no? mm, lo único pesado son las clases. ¡Qué barbaridad! Es que nos dejan un montón de tarea. Sí, es que sí, sí es pesado. La verdad es que es Enlaces. pesadísimo. ¿Yo? Sí hago mi tarea. Le están difamando. Ya sáquelo, profe. ¡Qué barbaridad! ¡Qué violencia con ustedes! No, es que sí, es más pesado dar, bueno, para nosotros es muchísimo más pesado dar clases en línea que presenciales, la verdad. Porque todo se tiene que preparar, porque hay muchísimo por calificar, porque te auditan como no tienen idea. Es pesado, es pesado. Pero bueno, es una buena experiencia, ¿no? Al menos podremos decir que nos tocó vivir la pandemia. Así que, Bueno, eso sí, profe. pues ¿a poco no? Digo, esto sí está súper sorprendente. Nadie lo había visto. Ya vamos para un año casi en exilio. En marzo cumplimos el año, ¿no? Sí, Fíjese, lo que no se podía creer. Yo la verdad es que nunca pensé que se fuera a aventar tanto tiempo. En marzo yo pensé que íbamos a empezar en mayo, después nos dijeron que en junio, después en septiembre, después el 1 de octubre, y ya estamos a mediados de octubre y dicen que para enero. Así que no nos queda de otra más que adaptarnos o adaptarnos, ni modo. Pero ok, bueno, entonces yo creo que comenzamos, si están de acuerdo. sí, Díganme si se ve. sí, profe, sí se ve. Perfecto. Nada más que siempre hay un retraso, bueno, hay cierto retraso entre la señal y
y lo que ustedes reciben. Entonces, vámonos de una vez. Y comenzamos entonces. Este bloque B comprende la parte de cinética química y catálisis. Entonces, ya obviamente todos la cursaron, y creo que la mayoría conmigo. Entonces ya nada más vamos a recordar todo para que lleguen así como machete filoso a su examen del bloque B. ¿Sale? Entonces, pues vamos a empezar por definir, ¿no?, las velocidades de las reacciones químicas. Déjenme ver. Permítame porque siguen entrando. Ya está. Entonces, vamos a comenzar platicando que justamente la parte de las reacciones químicas involucra la termodinámica, y la termodinámica como tal, pues es la que estudia todos los fenómenos relacionados con las reacciones y las conversiones. Incluso está la expresión que tenemos hasta acá abajo, donde nos dice que el delta G no es otra cosa más que el cambio de la entalpía, ¿sí?, estándar a esa temperatura, menos la temperatura por el cambio de entropía estándar a esa temperatura también, y que eso también lo podemos expresar como menos RT logaritmo natural de K. Esta K es la constante termodinámica, la que ustedes conocen, la que relaciona los productos, ¿sí?, entre los reactivos, ambos elevados a su coeficiente estequiométrico. Si bien es cierto que la termodinámica nos permite predecir si ocurre o no ocurre la reacción y con qué magnitud se expresa esa reacción, ¿sí?, a través de esta ecuación nosotros podemos ver cuando es espontánea y cuantitativa o cuando simplemente se encuentra en equilibrio. Esta ecuación es muy importante. ¿Por qué? Porque esta ecuación nos permite saber si vale la pena hacer una reacción o no, definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene nosotros evaluar cuando tenemos una reacción química? Bueno, pues lo que nos conviene cuando estamos evaluando si se lleva a cabo o no una reacción es tener un delta H positivo y un delta S negativo. Sabemos que el cambio de entalpía cuando estamos a presión constante es comparable con el calor del proceso, y cuando es negativo, ¿sí?, el delta H, ¿qué tipo de proceso estaremos llevando a cabo? ¿Un endotérmico o un exotérmico? ¿El negativo es exotérmico? Exotérmico, así es. Y un delta S positivo, ¿qué es lo que nos está indicando? Recordemos pues que todo lo que ingresa a nuestro sistema, ¿sí?, tendrá sentido, tendrá un signo positivo, y todo lo que sale será negativo. Entonces, en este caso, está creciendo la entropía. Y sí, como bien sabemos, la entropía del universo tiende a la expansión y está creciendo siempre. Estos valores de delta H y delta S pues, serían lo ideal para poder llevar a cabo una reacción. ¿Por qué? Pues porque si tenemos esos valores, tenemos una constante grande, es decir, cuantitativa, y nuestro proceso se puede llevar de modo completo. En cambio, si tenemos lo contrario, ¿sí?, vamos a suponer aquí que tenemos, ¿sí?, un delta H negativo con un delta S positivo, ¿sí? Esto es lo que tenemos como una reacción completa, de acuerdo a nuestra ecuación del delta G. Recordemos pues que el delta G, cuando está con valor igual a 0, estamos hablando de reacciones en equilibrio. Cuando lo tenemos con valores negativos, es lo que más favorece la reacción. Y cuando lo tenemos con valores positivos, es una reacción imposible de llevarse a cabo. Que eso ocurriría cuando tenemos un delta H positivo y un delta S negativo. Esa reacción es inalcanzable.
no se puede realizar. Mientras que si tenemos cualquiera de las dos combinaciones, vemos que se encuentran reacciones en equilibrio. Entonces, sabemos bien que la termodinámica es muy poderosa y que obviamente nos va a servir y nos puede auxiliar y que la tenemos que respetar en todos los sentidos. Pero, por otro lado, pues también sabemos de sus limitaciones, y una limitación muy fuerte es que la termodinámica solamente se basa en ecuaciones de estado, es decir, estado final y estado inicial, ¿sí? Y todos los deltas H se calculan, perdón, todos los deltas de energía, ya sea libre de Gibbs, de Helmholtz, de entropía, entalpía, se calculan de la misma manera, el estado final menos el estado inicial. Y a la termodinámica, pues no le interesan las rutas que tome los procesos, no le interesa el camino del proceso, lo único que le interesa son los estados. Y esa parte es la que viene a complementar la cinética química. ¿Por qué? Pues porque la cinética química se encarga justamente de ver los caminos que lleva una reacción y sobre todo la rapidez con la que se lleva a cabo. Recordamos que el tiempo no es una variable termodinámica y no está contemplada en la termodinámica. Entonces, esta parte de la que carece la termo, pues la viene a suministrar justamente la cinética química. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar las rapideces de la reacción, ¿y qué es una rapidez de reacción? Bueno, pues la velocidad con la que se lleva a cabo esta. Entonces ya podemos comenzar a analizar el camino o las rutas que sigue, es decir, los mecanismos de la reacción. Y cuando tenemos ya contemplados estos mecanismos de reacción, pues nosotros podemos, ¿sí?, saber cómo influir en este mecanismo y poder controlar la rapidez a nuestro favor, ya sea aumentándola o disminuyéndola. Entonces, justamente para redondear esto, que es las limitaciones de la termodinámica, son justamente y precisamente los objetivos esenciales de la cinética química. Y cuando una reacción ya ha sido estudiada desde el punto de vista termodinámico, vemos que es factible, que es cuantitativa y es espontánea, bueno, entonces ya se ha comprobado su viabilidad. Lo siguiente es hacer el estudio cinético y analizar con qué rapidez se lleva a cabo esa reacción y cuál es su mecanismo por el que está actuando. De eso se va a encargar la cinética. Entonces, una vez más resumiendo, el objetivo de la cinética es el estudio de las velocidades de las reacciones químicas y de los factores de los que dependen dichas velocidades. De todos estos factores, pues los más importantes que sabemos, ¿sí?, es la concentración y la temperatura, ¿sí? Obviamente depende de muchos otros términos, como son el uso o no de catalizadores y demás. Entonces, haciendo un estudio sistemático de estos efectos de los factores sobre las velocidades, pues podemos concluir sobre los mecanismos que verifican esa reacción y por lo tanto seremos capaces de poder modificarla o de controlarla a nuestro favor. Ahora, la velocidad de las reacciones químicas la podemos definir como la magnitud que indica la rapidez con que se produce una reacción. Obviamente depende de los mecanismos de la reacción, que son los pasos individuales, ¿sí?, o los pasos elementales que sigue una reacción para llevarse a cabo. Ahora, la medida de las velocidades de reacción pues permite establecer los mecanismos de la reacción. Y el conocimiento de los mecanismos que permiten intervenir para cambiar la velocidad de la reacción, según convenga, es lo que tenemos que definir nosotros. Por ejemplo, aquí nos pone un ejemplo, cómo disminuir la velocidad de descomposición del ozono en la alta atmósfera. Digo, haciendo referencia, ¿no?, a nuestro premio Nobel y también ingeniero químico, que en paz descanse, Mario Molina. Él fue el que se dedicó a estudiar esto, que a final de cuentas creo que estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto. Porque pues de ahí como que ya no tanto, pero bueno. Ok. Entonces, la velocidad la podemos definir como la variación en la concentración
de un reactivo con respecto al tiempo. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, pues si nosotros graficamos en principio el número de moles o de moléculas con respecto al tiempo de un reactivo, vemos que obviamente va a mantener una curva descendente, ¿sí? De pendiente negativa, en donde va a ir decreciendo su concentración con respecto al tiempo. Y observamos que al mismo tiempo se va generando el producto de esas moléculas que están reaccionando. Entonces, la velocidad de reacción justamente nos va a involucrar el cambio en la concentración de un reactante o un producto por unidad de tiempo. Formalmente, estamos hablando de la variación en el número de moles, pero como sabemos, nosotros siempre trabajamos por comodidad y por simplicidad con propiedades intensivas y siempre lo referiremos a las concentraciones en cualquiera de sus variables. Recordemos pues entonces que la velocidad la vamos a definir como el cambio en la concentración, en este caso de A, que es del reactivo, ¿sí? En función del tiempo, y como vemos aquí tiene una pendiente negativa, ¿sí? Que le tenemos que poner aquí su signo a la pendiente, porque eso no es otra cosa más que una diferencial, una delta, de un punto con respecto a otro, es lo que significa. Y con respecto a los productos, vemos que llevará un signo positivo porque su pendiente es positiva. Eso es lo que significa y cómo vamos a poner nuestras velocidades. Entonces, como A decrece con el tiempo, pues la delta de A siempre será negativa, porque recordemos que es el estado final menos el estado inicial, y por lo general, siempre los reactivos siempre tenderán a ir disminuyendo su concentración y los productos a aumentarla. Ahora, como ejemplo, vamos a tener esta reacción, que se trata de un acetato con el bromo, ¿sí? Y se descompone en bromo acuoso, 2 protones y CO2. Ahora, aquí nos dan el tiempo y hacen referencia directamente al bromo. ¿Cómo se observa esta reacción si graficamos nosotros la concentración del bromo con respecto al tiempo? Bueno, pues vemos que es una pendiente decreciente, ¿sí? Una pendiente negativa, donde la rapidez la vamos a calcular entre 2 puntos, ¿sí? Para que sea una pendiente, ¿sí? Una rapidez media. Pero como sabemos, esa rapidez media supone, cuando hacemos una delta, suponemos la diferencia entre 2 puntos. Y con esos 2 puntos estamos suponiendo que se mantiene y que se conserva la linealidad entre esos 2 puntos, cuando no siempre es cierto. Más bien vemos que es una curva. Por lo tanto, el modo correcto de especificar la rapidez va a ser con la derivada. Y la derivada es la recta tangente a este punto y también se le conoce como rapidez instantánea. Entonces, la rapidez instantánea en cada uno de los puntos podemos nosotros definirla como la derivada de la concentración con respecto a la derivada del tiempo y así obtener su pendiente. Entonces, una velocidad promedio es la que nos va a dar la delta, ¿sí? Que nos significa lo que les comentaba, la diferencia entre 2 puntos, es decir, la diferencia en concentración entre la diferencia en el tiempo. Y una velocidad instantánea, pues es la velocidad en un tiempo específico y esta va a quedar representada por la derivada, es decir, la pendiente de la tangente a ese punto. Eso es lo que va a ser nuestra velocidad instantánea. ¿Sí? Aquí tenemos nuestras 3 velocidades para este sistema. ¿Podemos calcular la velocidad promedio? Pues sí, pero esa velocidad promedio no será tan exacta ni tan precisa como será nuestra velocidad instantánea. Para este sistema en particular que estamos analizando, vemos que si nosotros graficamos la concentración contra el tiempo, se observa una curva recta. De lo que se trata en la cinética es de obtener los modelos matemáticos que nos representen la variación de la concentración de los reactivos en función del tiempo. Es por eso que nosotros tenemos que sacar nuestra rapidez. Y sabiendo que nuestra rapidez no es otra cosa más que la recta tangente, la pendiente de la recta tangente a esa curva,
podemos obtenerlas. Con esto, ¿sí? Si nosotros graficamos la rapidez con respecto a la concentración, ¿sí? Vemos que justamente la rapidez con respecto a la concentración, en este caso del bromo, ¿sí? Se describe con una línea recta en la que va a existir una constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad no es otra cosa más que la K, y esta va a ser la constante específica cinética de rapidez. Entonces, una vez definida ya nuestra velocidad, vemos que se relaciona directamente con la concentración a través de esta constante. Y con esta constante, ¿sí? Si la despejáramos, nosotros podemos conocer la concentración de nuestra especie con respecto a la velocidad. Entonces, la constante es una característica de las reacciones, ¿sí? Y es única para una reacción a una determinada temperatura. Entonces, si aquí se calcula la constante, vemos que tiene un valor y ese valor es el correspondiente a la pendiente, ¿sí? Cuando nosotros graficamos la rapidez con respecto a la concentración. Esa se conoce también como ley de acción de masas. Ahora, ¿qué pasa si la reacción no es 1 a 1? Es decir, yo tengo dos reactivos y no reaccionan 1 a 1, ¿sí? Yo tengo solamente un reactivo aquí que reacciona con él mismo para descomponerse, en este caso, en hidrógeno y en yodo. Bueno, pues en tal caso, la rapidez sería menos un medio, es decir, lo vamos a afectar por el coeficiente estequiométrico para relacionarlo con nuestros productos. Generalizando para cualquier ecuación que tengamos nosotros de A más B más C más D, lo que sea, sabemos bien que nosotros tenemos que poner nuestra rapidez, ¿sí? Afectada por el inverso de su coeficiente estequiométrico. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque podríamos tener diferentes coeficientes estequiométricos y calcular nuestra rapidez para cada uno de nuestros reactivos. Y cuando nosotros dividimos entre el coeficiente estequiométrico a cada una de las especies, vamos a tener una y solamente una velocidad para cada una de las reacciones. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que no nos aburramos, porque aquí todavía nos esperan otras 3 horas más, 3 horas y media. Entonces dice aquí que la descomposición del N2O5 se lleva a cabo conforme a la siguiente reacción. 2 moléculas del pentóxido de nitrógeno reaccionan para darnos 4 NO2 más oxígeno. Si la descomposición de esta especie en un instante determinado en un recipiente de reacciones de 4.2 por 10 a la menos 7 moles por segundo, ¿cuál es la velocidad de aparición de los productos? Órale. Bueno, son 40 minutos lo que tenemos y vamos a ir haciendo pequeñas pausitas chiquitas. Ahorita tenemos 10 minutos. Ah, caray. Sí, ya está. Tenemos todavía 10 minutos. ¿Sí me ven todavía? Sí se ve, profe, pero como que se corta un poquito el audio. ¿Se cortó o se corta? Se corta por partes a veces. Se corta el audio. Sí, avísenme cuando ocurra eso, ¿sale? Porfa. Y ahorita en la pausa reviso mi conexión, pero no creo que haya problema. Pero vamos a ver. Que de hecho, creo que en todos los sistemas está igual. Se medio corta, no sé. Yo creo que ya debe de haber una densidad grande de gente empleando esto. Pero bueno. Ahora, vamos a ver en este ejercicio, porque no está resuelto. ¿O sí? Déjenme ver. Que no creo. No. Vamos a ver cómo podríamos calcular nosotros la velocidad de aparición de cada uno de ellos. Recordemos, pues, que esta es la ecuación de velocidad general.
Es decir, la rapidez, ¿sí? Visto desde otro punto de vista, la rapidez de la reacción va a ser 1 sobre A por la rapidez con respecto a A, en este caso es negativa, ¿sí? Y va a ser igual a menos 1 sobre B por la rapidez de B, y va a ser igual a menos, no, a más, aquí ya no. Porque ya estamos con los productos. Y sería 1 sobre C, la rapidez con respecto a C, y es igual a 1 sobre D por la rapidez de D. Por lo tanto, en este caso, tenemos que lo mismo, la rapidez para el pentóxido de dinitrógeno en un instante determinado es de 4.2 por 10 a la menos 7. Es decir, la rapidez que estamos buscando es menos un medio de la rapidez del N2O5, que esa es la que nos dan, y tiene que ser igual a un cuarto de la rapidez del NO2 y tiene que ser igual a la rapidez del O2. Entonces, tomando en consideración esto, y nos dicen que la rapidez para el N2O5, ¿a cuánto equivale? A 4.2 por 10 a la menos 7. Y esta tiene que ser afectada por un medio, si están de acuerdo. Y esta tiene que ser igual, un medio de esta, tiene que ser igual a un cuarto de la rapidez del NO2. Ahora sí, ¿cuál es la rapidez del NO2? .68 por 10 a la menos 6. 1.68 por 10 a la menos 6. Y ahora la rapidez para el O2. Es la misma, ¿no? 4.2 por 10 a la menos 7. No, fíjese que no. De aquí. Ay, perdón. Me regresé mucho. Fíjese, de aquí estamos comparando esta con esta. ¿Cómo obtuvo el 1.6? Este lo pasó para acá, si está de acuerdo. Dos cuartos, ¿cuánto es? 0.5. Entonces sería Es 2.1 por 10 a la menos 7, profe. exactamente. Para el NO2, Sí, me faltó el multiplicar el 2. exacto. Sí, para el NO2 es la mitad. Es decir, 1.2, no, perdón, 2.1. Sería 2.1 por 10 a la menos 7. exacto, a la menos 7. Ahora, la del NO2, si este lo igualamos con esta, ¿cuánto vale? Es 5.25 por 10 a la menos 8.
¿Sí les cuadra o no les cuadra? Profe, ¿cómo dice que sacó el RO2? ¿El RNO2? Ajá, sí. Ah, mire, aquí está. La rapidez del NO2 es de 4.2 por 10 a la menos 7. ¿Sí está de acuerdo? Pero aquí tenemos un coeficiente estequiométrico de 1/2. ¿Sí? Para yo despejar, este es para acá, para despejar la rapidez del NO2. 4 entre 2, ¿cuánto es? 2. Exacto. Y entonces, ¿por cuántos tengo que multiplicar yo la rapidez del NO2? Del NO2 es N2 o 5. Por 2, ¿no? Exacto. ¿Y cuánto vale entonces? 8.4 Ahora por sí, 10 a la menos 7. 8.4 por 10 a la menos 7. Esa sería la rapidez para este. Que si yo la divido entre 4, como está aquí, ¿cuánto me daría? Ajá, exactamente. La rapidez de la reacción va a ser de 2.1 por 10 a la menos 7. Esa es la rapidez de la reacción. Y la rapidez referida al reactivo es de 4.2 por 10 a la menos 7. ¿Sí es correcto o no es correcto? Sí, gracias, profe. Ok. Entonces, puede obtenerse información acerca de la velocidad de una reacción observando justamente cómo cambia la reacción cuando cambia la concentración. Esto se refiere al método de las velocidades iniciales. Cuando nosotros tenemos los reactivos A de A más B de B que nos dan productos, si ya sabemos que se trata de una cinética de segundo orden, pues lo que podemos hacer es realizar varios experimentos manipulando las concentraciones iniciales. Se me está acabando el tiempo. Nos conectamos ahorita en 5 minutitos, ¿les parece? Sí, profe. Sí, mire, ya se me va a acabar el tiempo ahorita. ¿Qué le parece si lo vemos ahorita, regresando? ¿Sale? Porque me voy a quedar a medias. Ok, ahorita nos vemos en 5 minutitos, ¿sale? Gracias.